Para mañana ya voy a, creo que para mañana ya voy a tener la computadora, así que ya mañana sí voy a hacer las transmisiones en vivo. Hoy y mañana vamos a grabar y subir posteriormente, sobre todo para los que están pendientes ahí de los videos. Bueno, en la clase de hoy vamos a concluir el ejercicio que dejamos pendiente ayer sobre el ciclo termodinámico, y los ciclos termodinámicos pues van a ser de mucha utilidad porque son la base de las máquinas térmicas. Pues las máquinas térmicas funcionan con ciclos termodinámicos, y pues todo lo que estamos haciendo ahora nos va a servir precisamente para entender las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica, pues a lo que vamos a entrar en la segunda parte de la clase. Bueno, voy a compartir pantalla para continuar con el problema de ayer. Espero que lo hayan intentado, así que básicamente esto va a ser una comprobación de las respuestas a las que debían haber llegado. Vamos a ver. Ok, teníamos este ciclo termodinámico, el de la figura 1947, la de la derecha, donde tenemos tres procesos. Un proceso de tipo isocórico entre los estados A y B, y un proceso del tipo isotérmico entre los estados B y C, y finalmente un proceso de tipo isobárico entre los estados C y A. Entonces vemos que el objetivo del inciso A y el inciso B que resolvimos en la clase de ayer era determinar las variables de estado de todos los estados, es decir, encontrar presión, volumen, temperatura para el estado A, para el estado B y para el estado C. Entonces, una vez tengo estas variables de estado, lo que tradicionalmente sigue para para un ciclo es ahora determinar las variables energéticas de calor, trabajo y cambio en energía interna. Entonces, la idea de la clase de hoy también es que verifiquemos los resultados que encontramos el día de ayer, y los tenemos resumidos en la tabla de los procesos termodinámicos. El último proceso pues era el proceso cíclico, y como vemos, una de las consecuencias de que el proceso sea cíclico y que se termine en el mismo estado donde se empezó es que el cambio en energía interna total es igual a cero. O sea, la sumatoria de los cambios en energía interna de todos los procesos debe ser cero. Y por lo tanto, que el trabajo total, o que el trabajo neto, es igual al calor total. Entonces, eso vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a comprobar numéricamente con el ciclo que tenemos estos resultados. Muy bien, entonces en el inciso C me piden que determine la transferencia de calor en todos los procesos, los tres procesos. Para eso, pues hay que tener esa tabla de resumen ahí al par para que sea fácil identificar las ecuaciones de Q para cada uno. Entonces aquí quiero calcular el calor para todos los procesos. Muy bien, entonces el primer proceso, el proceso de A a B, es un proceso isocórico. Sabemos que para un proceso isocórico, el calor es NCV delta T. Entonces, pues ya que tenemos todas las variables de estado, pues solo sustituimos. El número de moles es 0.004 mol. Para un gas diatómico, el CV
es 5 medios de R. 5 medios de 8.314 joules mol Kelvin. Multiplicado por la diferencia de temperatura, que ya las encontramos en la clase de ayer. La temperatura final, que es la del estado B, 1218.4, menos la del estado A, que fueron 304.6 Kelvin. Okay. Vayan haciendo este cálculo, mientras admito a alguien que se le pegó la cobija. 75.97 joules, calor absorbido. Ok. 75.97. Confirmen los demás que eso les dio. $75. Perdón. Sí, Sí, Lick, 75.97. sí, es que soy medio disléxico a veces. Ok, el proceso de BAC. BAC. Isotérmico. ¿Qué pasa en el proceso isotérmico? Con el calor, ¿cómo es? ¿Cómo se calcula el calor? Para el trabajo. Igual al trabajo. nRT, logaritmo natural del volumen final, que es el del estado C, entre el del estado inicial, que es el B. Calor, ok, 0.004 mol, 8.314 mol Kelvin. La temperatura constante de la segunda isoterma, 1218.4, y el logaritmo natural del volumen final, que fue 0.8 litros. Y el inicial, 0. No hay necesidad de convertirlo porque aquí se me cancelan unidades. Y esto me va a quedar en joules, como lo esperaba. ¿Cuánto da esto? 56.17 joules. Calor absorbido. 56.17 joules es un calor absorbido. O sea, es decir, en el ciclo, tanto en el proceso de AB como en el proceso de BAC, entra calor al ciclo. Ahora, solo nos queda un proceso. Hay que tener cuidado con esto. Siempre en un ciclo hay calores de entrada y calores de salida. Nunca solo hay calores de salida o nunca solo hay calores de entrada. Así que, siguiendo ese criterio, el último calor necesariamente tiene que ser un calor negativo, o sea, un calor expulsado. Entonces, en el proceso de CAA, el cual es un proceso isobárico, se sabe que la transferencia de calor es NCP delta T. Entonces me va a quedar 0.004 mol por 7 medios de R. Ok, y el delta T, en este caso, de la isoterma, va de la isoterma superior a la inferior, entonces son la temperatura final 304.6 Kelvin menos 1218.4 Kelvin. Cel unidades. ¿Cuánto da este? Menos 106.4. Menos 106.36 joules. Listo. Entonces ahí compruebo, efectivamente,
lo que había mencionado anteriormente. Y voy a representar al ciclo. Tengo 3 procesos y en este proceso entra calor, en este proceso entra calor y en este sale calor. Siempre va a ser así. Siempre van a haber procesos donde entra calor, procesos donde sale. No puedo decir si hay 1 o 2 donde entra calor. No puedo decir si hay 1 o 2 donde sale calor. Dependerá mucho de los tipos de procesos que se sigan. Pero lo que sí tiene que estar atento usted es que siempre van a haber calores de entrada y calores de salida. Ojo con eso. Es muy importante identificar cuáles son los calores de entrada y cuáles son los calores de salida. Sobre todo cuando hablemos de máquinas térmicas. Cuidado con eso. Bueno, ahí termino con los calores. Ahora me voy a pasar al inciso D. En el inciso D me piden que determine los cambios en energía interna. Entonces, cambios en energía interna. Ok, estos son un poco más sencillos. El proceso de A a B es un proceso isocórico. En un proceso isocórico se sabe que el cambio en energía interna es igual a la transferencia de calor debido a que el trabajo es cero. Como ya tengo este valor, 75.97 joules. Muy bien, entonces ahí tengo ya mi primer cambio en energía interna. El segundo, de B a C, es isotérmico. Se sabe que para un gas ideal, como es el caso de este problema, el cambio en energía interna solo es función de la temperatura. Y si la temperatura no cambia, pues tampoco cambiará la energía interna. Y finalmente, en el proceso de CA para un proceso isobárico, pues tengo 2 formas de calcularlo. La primera es siguiendo la primera ley de la termodinámica. Calor menos trabajo. Ahora, pero no conozco el trabajo, así que tendría que calcularlo también. Y la segunda forma de hacerlo es siguiendo la ecuación general de bueno, no es una ecuación general, es una ecuación que simula el mismo cambio de temperatura, pero siguiendo un proceso isocórico. Entonces sería NCV delta T. Hay una tercera forma, pero no la voy a poner porque realmente esa tercera forma es más bien la verificación de que estoy por un buen camino. Voy a tomar la segunda porque, pues, es más corta, es un solo cálculo. 0.004 mol. CV 5 medios de R. Y el cambio de temperatura, 304.6 la final. Y la inicial menos sería 1218.4. Muy bien. Y eso me da menos 75.97, como debe de ser. ¿Por qué digo debe de ser así? Porque la primera comprobación que les dije que íbamos a hacer era que el cambio en energía interna total tenía que ser cero. Entonces sería 75.97 joules más 0 joules menos 75.97 es igual a 0. Así que estoy bien ahí. Cuando llego a ese punto me doy cuenta de que he hecho bien el trabajo porque me dan, compruebo esos resultados. Ahora,
Ahora, la siguiente comprobación a hacer tiene que ver con que el calor total sea igual a el trabajo neto. Entonces, para eso me voy a inventar un inciso extra, que no me lo pide el problema, pero yo quiero aprovechar que ya estoy aquí para hablar de eso. Entonces, vamos a calcular el trabajo. Trabajo muy fácil, ¿no? Que en el caso del proceso de A a B es 0, porque se trata de un proceso isocórico. En el caso del proceso de B a C es igual al calor, y ya tengo el calor. Calor son 56.17. Y el proceso de CA, igual como lo puse aquí, ninguna de las tres variables es 0, así que despejando de esa ecuación se logra ver que el trabajo es igual a la transferencia de calor menos el cambio en energía interna. Q menos cambio en energía interna. Entonces el Q es menos 106.36 joules menos 75.97. ¿Cuánto da eso? A mí me da menos 30.39. ¿Confirman? Confirmo. Firmo. Muy bien. Solo estoy desglosando todo porque en algunos problemas piden todas las cosas. En este particularmente no nos pedían todas las cosas. Pero es una práctica muy común en estos ejercicios y por eso se vuelven bien largos. Acuérdense que en el examen el tiempo siempre está en su contra. Así que ustedes tienen que volverse expertos. Por eso les hice esa hoja resumen para que ustedes volaran en estos problemas. Son problemas fáciles porque son problemas que van siguiendo prácticamente la misma secuencia. Primero, completa las variables de estado que hagan falta. Después encuentra calores, encuentra cambios en energía interna y encuentra trabajo. La otra verificación que quería hacer es que el trabajo neto era igual al Q total. El trabajo neto sería 56.17 menos 30.39 joules. Y el calor neto tiene que ser 75.97 joules más 56.17 joules menos 106.36. A ver si me confirman cuánto da y si da la igualdad, obviamente. $25.78 me da. ¿Ustedes también? Sí. Ok. Bien. Y del lado derecho, lo mismo. Aquí hay que tener un poco de cuidado a la hora de las cifras. Si uno hace muchos redondeos en el camino, pues obviamente estos últimos resultados de que esto sea 0, el cambio en energía interna total, y que el trabajo neto sea igual a la transferencia de calor total, puede que no den exactamente, puede que cambien en 1 o 2 joules de diferencia. Eso depende de mucho de cuántos redondeos hizo. Bueno, eso es normalmente todo lo que se pide en un ciclo. Este es un ciclo con 3 procesos. A veces hay ciclos con 4 procesos, entonces esos son más trabajosos porque pues hay que calcular más variables.
pero vamos a ver uno el día de mañana cuando veamos la máquina de Carnot. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó clara? Todo claro, Lick. Excelente. Bueno, entonces cambiemos de tema. Espero que hayan hecho esto antes y hayan verificado los resultados. Bueno, ahora vamos a pasar vamos a pasar ahora al último tema, que tiene que ver con el capítulo 20, en el cual vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver estos temas, que no es el capítulo completo. Lo vamos a ver en el transcurso de hoy y mañana. Entonces, solo para aclarar, del capítulo 20 solamente se van a evaluar 4 secciones. Y 2 de esas secciones son teóricas y 2 sí tienen que ver con cálculos. La sección 21, la sección 22, 1, 2, y la sección 5 y la sección 6. Ok, y entonces solamente vamos a agregar un par de cálculos a lo que ya veníamos haciendo. Entonces, la idea de este último tema es que nosotros enunciemos uno de las dos formas de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica se puede enunciar en términos de las máquinas térmicas y también en términos de la entropía. Por cuestiones de tiempo, nosotros no vamos a ver entropía en la clase, pero yo realmente los invito a que ustedes, si tienen el tiempo, y les va a ayudar mucho a entender toda la temática que está alrededor de este tema, que estudien todo el capítulo, que por lo menos se lean todo el capítulo, porque eso les va a permitir entender mejor. Ya leyendo un poco sobre entropía, eso les va a permitir entender un poco más la segunda ley de la termodinámica, ya no va a quedar tan incompleta como solo con las máquinas térmicas. Ok, lo primero de lo que se tiene que hablar, esto lo voy a hacer más como una discusión conceptual, no vamos a ver problemas ni nada, es sobre los procesos reversibles versus los procesos irreversibles. No voy a escribir ninguna definición aquí, ustedes todo lo que yo mencione en este momento lo van a poder pues ampliar si hacen la lectura de la sección 20.1, que es una sección muy corta, una página nada más. Y bueno, entonces hay dos tipos de procesos termodinámicos, de los cuales hablamos en termodinámica clásica. El primero es el proceso reversible, el cual es un proceso idealizado. El proceso idealizado. O sea, es un proceso en el cual nosotros siempre estamos muy cerca del equilibrio termodinámico para que ocurra. Pues los procesos reversibles son los que pueden ocurrir en dos direcciones. Es decir, yo podría, si el proceso de transferencia de calor, por ejemplo, fuera reversible, yo podría decir que el flujo de calor ocurre desde un cuerpo caliente a un frío. Y también podría decir a la inversa, o sea que podría tener el mismo proceso a la inversa, una transferencia de calor del más frío al más caliente.
Entonces sabemos que eso de manera espontánea no ocurre. Entonces, también la expansión libre de un gas en un contenedor. O sea, nosotros tenemos la expansión de abrimos un contenedor y dejamos que el gas ocupe todo el recipiente, pero no tenemos lo contrario, no lo tenemos de forma espontánea. Por ejemplo, si yo abro un contenedor y sale todo el aire de ese contenedor o todo el gas de ese contenedor, no se observa lo contrario, que el gas espontáneamente vuelva a ese recipiente y se confine nuevamente. Esos son procesos irreversibles. En la naturaleza solo se observan procesos termodinámicos que son de ese tipo, de tipo irreversible. Ahora, pero eso contradice básicamente todo lo que hemos dicho hasta ahora. Eso alguno podría pensar, bueno, entonces nos ha estado mintiendo en todo este momento y todo esto no se puede conseguir. No se puede conseguir de forma, si somos muy estrictos, pero sí hay una manera de conseguir que un proceso, que se dé un proceso reversible. Como dijimos en la definición, un proceso reversible es un proceso idealizado, en el cual el sistema está muy cerca del equilibrio termodinámico, tanto en su interior como en sus alrededores, como con sus alrededores. Entonces, quiere decir que si yo quiero conseguir un proceso reversible, necesito mantener ese equilibrio termodinámico. Entonces, lo que se hace en la práctica es hablar de que cualquier cambio de estado al que se someta el sistema puede revertirse solamente modificando de manera infinitesimal las condiciones del sistema. Es decir, que los cambios de temperatura que se den sean cambios tan pequeños que se siga manteniendo el equilibrio termodinámico del sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contenedor que está a 0 grados y tengo hielo en el interior o tengo agua líquida a 0, pues tanto en ese caso, tanto el contenedor como el líquido o la sustancia están a la misma temperatura. Y en ese caso se podría dar dos procesos. Una es que fluya calor hacia el hielo para derretirlo o que se extraiga calor del agua para volverlo a congelar. Entonces, en ese caso, si nosotros aumentamos o reducimos de forma infinitesimal la temperatura de la caja, que es o el contenedor en el que está el recipiente, entonces podemos lograr una transferencia de calor sin romper ese equilibrio termodinámico y entonces por lo tanto podríamos tener un proceso aproximadamente reversible. Entonces repito la definición. Los procesos reversibles son procesos que se dan en equilibrio, donde el sistema siempre está en equilibrio termodinámico. No es un sistema real, pero si los gradientes de temperatura y las diferencias de presión en la sustancia son pequeñas, entonces nosotros podríamos o mantendríamos al sistema muy cerca de estados de equilibrio y haríamos que el sistema fuera prácticamente reversible. Bien, ¿por qué se tiene esta discusión? ¿Por qué se tiene esta discusión antes de hablar de la segunda ley? Porque la segunda ley trata sobre eso precisamente. La segunda ley lo que hace es determinar o restringir la dirección preferente que tienen los procesos. Entonces, obviamente, la segunda ley toma estos conceptos y nosotros podemos construir máquinas térmicas que sigan procesos reversibles, de manera tal que podemos definir máquinas térmicas y refrigeradores. Las máquinas térmicas, vamos a poner un ejemplo, el ejercicio que hicimos entre ayer y hoy. Noten, voy a borrar todo lo que tengo aquí anotado. Noten que el ciclo de la figura 46 es el mismo
que el de la figura 47, con la única diferencia en la dirección de las flechas. Fíjese que las flechas, en el caso del ciclo de la figura 47, va de forma horaria, con las manecillas del reloj. Y el de la figura 46 va en contra de las manecillas del reloj, en forma antihoraria. Entonces, el de la derecha, el 47, se dice que es un ciclo que se utiliza para una máquina térmica. ¿Qué hace una máquina térmica? Una máquina térmica toma calor de una fuente, con ese calor realiza un trabajo y luego expulsa calor. Eso lo tengo muy clarito aquí en mis resultados del problema. En el proceso de AB, en el proceso isocórico, el ciclo toma calor y en el proceso de BAC también toma calor, gana calor. Después, en el proceso de CAA, el calor que no pudo convertir en trabajo, lo expulsa. Lo expulsa y siempre el calor expulsado va a ser menor al calor que entró. Porque si no, se violaría el principio de conservación de energía. Si usted suma 75.97 más 56.17, será un número más grande que los 106.36 joules que se expulsaron. ¿Cuál es el trabajo que se realizó? Este trabajo neto de 25.78 joules que encontramos al final. Ok, entonces eso es lo que hace una máquina térmica. ¿Y qué es lo que hace un refrigerador? No vamos a evaluar refrigeradores en la clase, pero sí es bueno decirlo. Hace el proceso a la inversa, y ahí es donde viene el concepto de si los procesos son reversibles o no. O sea, es decir, en el proceso de A a B yo estoy aumentando la temperatura del gas desde el estado A hasta el estado B, y en el refrigerador, que es el del ciclo de la izquierda, hago lo contrario, estoy disminuyendo la temperatura del gas desde el estado B hasta el estado A. Es el proceso contrario, el proceso, entonces estoy hablando de que ese proceso isocórico es un proceso reversible. Entonces las máquinas térmicas hacen el trabajo que acabo de mencionar y los refrigeradores hacen el trabajo al contrario. O sea, hacen exactamente lo opuesto de lo que hace la máquina térmica. No me voy a meter mucho en los refrigeradores porque, como les dije anteriormente, esa parte no la vamos a evaluar por cuestiones de tiempo. Pero yo los invito a que ustedes hagan la lectura sobre eso. Bien, ahora hablemos ya en detalle de las máquinas térmicas. ¿Cómo puedo definir a una máquina térmica? Una máquina térmica es un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo. Así, de forma muy sencilla. Transforma calor parcialmente en trabajo. Bueno, entonces voy a representar a la máquina. Aquí, la parte central. Esto va a ser la máquina. La máquina toma calor para funcionar, que le voy a llamar QH, desde un depósito que está a una temperatura alta, que voy a llamar TH. Lo que no puede convertir en trabajo, lo expulsa en forma de calor, QC, hacia otro depósito. Un depósito a una temperatura baja, que le voy a llamar TC. Y además, por este lado, realiza un trabajo neto. ¿Y qué será el trabajo neto? Pues el trabajo neto, voy a poner la ecuación a un lado, el trabajo neto tiene que ser la diferencia
del calor que entró menos el calor que salió. Realmente debería de ser, la ecuación formal es más, porque ya sabemos que QC es negativo, ¿no? Es un calor de salida, entonces por nuestra convención de signos, sabemos que QC va a ser negativo siempre. Entonces, muchas veces para no confundirnos, lo que hacemos es que le agregamos barras de valor absoluto a este cálculo. En el caso de QH es un poco redundante ponerle una barra de valor absoluto porque sabemos que QH es un calor de entrada y siempre va a ser lo positivo. Y lo que hacemos con QC es que factorizamos el signo. O sea, ya de una vez le sacamos el signo menos que va a tener siempre la QC, de manera que yo solo tenga que sumar los valores absolutos de los calores de salida. Ahí tengo mi primera ecuación. Para una máquina térmica, pero esto ya lo sabíamos de antemano, ¿no? El trabajo neto pues tiene que ser la diferencia o la suma, realmente esta ecuación que está aquí es aquella ecuación que pusimos anteriormente para el ciclo, el trabajo neto es igual al calor total. Solamente que estoy factorizando el signo y estoy poniendo el menos que ya sé que va a tener el QC. Entonces, esa es mi primera ecuación. Y pues a nosotros nos interesa saber si ese proceso de la máquina térmica es eficiente o no. ¿Qué tan eficiente es una máquina para transformar la energía que tomó como QH en trabajo neto? ¿Cómo hago ese cálculo de la eficiencia? Perdón. Usando una razón. Eficiencia. Una razón del total de calor que absorbí, ¿qué fracción la transformé en trabajo? Y ahí tengo mi ecuación. Ok, entonces, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es un número adimensional, no tiene dimensiones, que está entre 0 y 1, y lo usual es que se exprese en forma porcentual. O sea, que el número que dé del cociente de trabajo neto entre QH lo multiplique por 100 y lo exprese en forma porcentual. Entonces, es posible que yo determine la eficiencia solamente viendo cuánto fue el trabajo neto que logré para la máquina versus cuánta energía absorbió la máquina en el inicio de su ciclo. Entonces, las máquinas térmicas en su funcionamiento utilizan ciclos termodinámicos, como el que vimos en el problema anterior, para llevar a cabo ese proceso. Entonces, normalmente hay dos tipos de problemas: los problemas de objetivos mínimos y los problemas avanzados. Los problemas de objetivos mínimos son aquellos en donde a nosotros nos van a dar los valores de trabajo, calor, nos piden eficiencia y así, en forma macro, así como lo estoy representando aquí en este diagrama, en forma macroscópica. Pero si yo quiero adentrarme más en cómo se determina ese trabajo neto, en cómo se determina ese QH o ese QC, tengo que conocer el ciclo, como acá. Este ciclo podría representar el ciclo de una máquina térmica. Entonces, por lo tanto, con ese ciclo, nosotros podríamos determinar la eficiencia que tendría esa máquina. Entonces, solamente antes de pasarme a ese cálculo, voy a hacer una ecuación, voy a escribir una ecuación alternativa a la anterior, ya que el trabajo neto pues es la suma de QH menos QC. Y aquí abajo pues tengo QH en la ecuación. Así que esto también se puede escribir como el 1 menos el cociente
QC entre QH. Esa es otra ecuación, una versión alternativa para la eficiencia. Bueno, entonces hagamos el cálculo y hago la pregunta, ¿cuál es la eficiencia de una máquina que usa el ciclo del problema? Vamos a ver qué número era el problema. 1947. Entonces, ¿qué haríamos para calcular esa eficiencia? Bueno, lo que haríamos es usar cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la ecuación en términos del trabajo, porque tenemos todo realmente. Incluso podemos hacer los dos cálculos y comprobar. Tenemos el trabajo neto y tenemos QH. El trabajo neto, vamos a buscarlo aquí, me dio 25.78. Trabajo neto, la suma de todos los trabajos de todos los procesos. 25.78. 25.78. Y los calores, vea aquí, los calores positivos son los que representan QH. Y el calor negativo, o el valor absoluto del calor negativo, es QC. Entonces sería 75.97. QH sería 75.97 más 56.17 joules. ¿Cuánto da eso? 0.195. 0.195. O 19.5%. Normalmente lo representamos en forma porcentual. Es más práctico. Porque 19.5% me dice, del 100% de la energía que la máquina toma en los primeros dos procesos, que es el proceso isocórico y el proceso isotérmico, del 100% de la energía que se toma en esos procesos, solo logra transformar el 19.5% en trabajo. O se puede pensar de otra manera, si hace la diferencia, sería 80.5 la diferencia. Del 100% de la energía que entra a la máquina, el 80.5% se desperdicia, que sería el complemento de lo que tenemos aquí. Y la otra forma de calcularlo también es siguiendo la otra ecuación, ¿no? Es la de los calores, ¿no? Entonces, en ese caso, pues solo tendría que dividir, sería 1 menos 106.36 entre 75.97 más 56.17 joules. Y la eficiencia sería, pues, la misma. Entonces, les dije anteriormente, dos tipos de problemas para máquinas térmicas. Máquinas térmicas donde me den los valores de QH, QC, trabajo, me pidan eficiencias o viceversa. Y problemas de objetivos avanzados donde usted tenga que seguir todo este camino. Primero variables de estado, después variables energéticas, calor. Cambio en energía interna no es obligatorio o no es tan necesario para calcular la eficiencia, pero sí el trabajo, ¿no? O bien, si solo le pidieran la eficiencia, pues sería suficiente con llegar al inciso C y ya de ahí con solo los calores se puede determinar. Entonces hay dos maneras. Obviamente la otra manera implicaría calcular los trabajos.
Bueno, entonces de eso se trata. Esos dos tipos de problemas. Nosotros vamos a resolver mañana un problema de objetivos mínimos de máquina térmica y el miércoles vamos a resolver un problema avanzado que es una máquina que se utiliza para determinar la eficiencia teórica máxima que puede tener un proceso en el que se trabaja entre dos estados de temperatura. Esa máquina se conoce como la máquina de Carnot y ya tiene un proceso o un ciclo termodinámico definido. Entonces, ese ciclo termodinámico definido tiene 4 procesos, 2 adiabáticos, 2 isotérmicos, y entonces la vamos a desglosar completamente. Vamos a encontrar una ecuación para la eficiencia. Vamos a hacer todo el mismo camino que seguimos aquí, nada más que va a ser es un ciclo también, nada más que con 4 procesos y diferentes, 2 adiabáticos y 2 isotérmicos. Bueno, eso es lo que íbamos a hablar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad antes de que cerremos la clase. ¿Quedó claro todo esto? Yo creo que Sí, sí Lick, quedó. hasta el momento todo claro. Bueno, está bien, entonces vamos a seguir mañana. Recuerden, les anuncio desde hoy, ya les había dicho la semana pasada, pero recuerden que este viernes sí vamos a tener clase, porque obviamente ya el lunes vamos a examen. Entonces hay que tener un repaso a todo. La idea es que quiero ver, mañana es miércoles. Yo creo que mañana, pues, y quizás un poco la mitad de la clase del jueves, termino el contenido. Y ya la mitad de la clase del jueves y la clase del viernes sería para repaso, ¿no? Entonces hay que estar pendientes con eso, hay que ir sacando las preguntas conceptuales, preguntas de ejercicios para traerlas el día del repaso y pues así tratar de hacer más dinámico el asunto. Y no sea que solo yo esté hablando siempre, sino que ustedes también me expongan cuáles son las preguntas que tienen y yo pueda apoyarles. Listo, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Listo, Lick, que Gracias, tenga un Lick. buen día. Hasta mañana. Gracias, licenciado.